Biblia en sus manos, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Gloria al Señor. Hermanos, y vamos a hablar precisamente de los juicios de Dios. Se dice que lamentablemente, ¿verdad?, la sociedad es como el faraón, que le teme más a las plagas que a Dios mismo. Y nosotros debemos de temer a Dios, hermanos. Debe de haber temor de Dios en nuestro corazón. Bendito sea Dios, porque Él es poderoso. Gloria a Dios. Él es soberano. Dios no está en nuestras órdenes, hermano, ¿verdad? No es el genio de la lámpara que esté para nuestras órdenes, para lo que le pidamos y le roguemos, no. Él es soberano. Él hace lo que Él quiere. Y en su voluntad, si le pedimos con toda humildad y sencillez que nos ayude, Él lo hace. Bendito sea Dios, ¿verdad? Él lo hace, Él nos contesta, Él nos sana, Él nos bendice, pero nunca hemos de desestimar la grandeza de Dios. Bendito sea el Señor. Habla su Biblia, hermanos, en Apocalipsis 6, en los versículos 15 al 17. ¿Verdad que a través de estos versículos vamos a ir meditando en la palabra del Señor como el bien, ¿verdad?, que nos dé para este estudio de los juicios de Dios sobre la tierra. Dice la Escritura, hermanos, Apocalipsis 6, 15 al 17. Si todos tienen a su alcance, unidos por favor, demos lectura. Dice: y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y quién podrá estar firme. Vamos a orar, hermanos, con la ayuda del Señor, que en estos próximos minutos Dios hable a nuestra vida. Oramos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús nos acercamos ante ti en esta noche, dándote gracias primeramente por todo lo que nos permites hasta este momento, pero pedimos tu ayuda e intervención. Ten misericordia de nosotros, Señor, socórrenos, danos de tu gracia para comprender tu palabra y sobre todo, Señor, para que tenga un cambio en nuestras vidas. Porque es ahí, Señor, cuando hemos comprendido tu palabra, cuando hay una transformación legítima en nuestro corazón. Es por eso que te pido, Señor, que captes nuestra atención en el nombre de Jesús y bendigas nuestra alma. Muchas gracias, sabemos que estás aquí en medio de nosotros y ponemos nuestra vida en tus manos. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gloria a Cristo. ¿Puedo ocupar su lugar, hermano, con la ayuda bendita de Dios? ¿Cuántos creen que Cristo vive? Gloria a Dios. Los juicios de Dios, hermano, vamos a considerar este tema, pero antes de entrar al tema, quiero comentar lo siguiente, por favor, la primera diapositiva. Vamos a considerar, hermanos, que sabemos todos que tenemos un Dios de orden. ¿Sí es así, hermanos? Desde la creación se manifiesta el orden de Dios. No aparecieron las cosas ahí se va. O si usted analiza con detenimiento los días de la creación, que son 6, hermanos, todo está bien organizado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la corona de la creación, que es el ser humano, pueda habitar sobre esta tierra. Imagínese usted que Dios hubiese creado al hombre el primer día. ¿Qué iba a respirar? No iba a poder sobrevivir. No había tierra firme, no había árboles. Entonces tenemos un Dios ¿de qué?
de orden, ¿verdad? Desde la creación, Él inicia con la luz. La luz es necesaria para la vida, hermanos. Si no hay luz, no hay vida. La expansión, que es donde se concentra el oxígeno, hermanos, que es de lo que hay entre la tierra y los cielos, ¿verdad? Y se rodea la atmósfera de la tierra. También tenía que ser la adecuada para que surgiera la vida en este planeta. Fíjese usted, la hierba verde, hermanos, nosotros sabemos que toda hierba verde, ¿verdad?, tanto es sustento para el cuerpo humano como también produce oxígeno necesario para vivir, ¿verdad? Luego tenemos que las grandes luminarias. Hermanos, es sabido de todos que tanto el sol tiene mucha influencia sobre la tierra como también la luna. Por ejemplo, la luna, ¿verdad?, va regulando la marea de los mares, van subiendo o bajando, ¿verdad?, de acuerdo a la distancia que esté la luna. La luna es más que solamente un planeta, es un satélite de la Tierra, pero también ayuda a regular las condiciones de la vida sobre la misma. También tenemos después los reptiles, peces y aves en el día quinto. Antes que el ser humano llegara, primero llegaron los animales a esta tierra y por fin el día sexto, hermanos, los animales terrestres y el ser humano. Damos la gloria al Señor. Resulta ser, ojalá no se me olvide este cuadrito que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo largo del estudio que vamos a ver, Dios, fíjese, fue poniendo las condiciones para que la vida se pueda sustentar, ¿sí? Ahora, en los juicios va a pasar al revés. ¿Qué va a hacer? Va quitando los recursos de la sostenibilidad para la tierra. Poco a poco se van a ir acabando esos recursos. La luz, la expansión, la hierba verde, las luminarias, el agua, todo se va a ir acabando poco a poco. No es de que Dios simplemente destruya la humanidad, sino que va a ir acabando los recursos de la tierra. Fíjense, hermanos, obviamente entre el transcurso va a haber centenares o millares de muertos, pero el propósito es ese, hermano. Así como Dios hizo el orden de la tierra, así también en ese orden van a caer los juicios de Dios sobre este planeta. Debemos de considerar que la sangre de los justos está clamando, y no solamente la sangre de los justos, está la sangre de Cristo que fue derramada sobre este planeta. Esto está pidiendo, hermanos, venganza, dice Apocalipsis, dice que los justos dicen: ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengar nuestra muerte? ¿Sí? Entonces esta tierra, hermanos, no puede ser nuestra casa, no es nuestro hogar, estamos de paso. Entonces, amén. Estamos de paso. La queremos, sí, nos gusta mucho, gracias a Dios, es creación de Dios, debemos de cuidarla a lo que esté en nuestro alcance, pero no hay mucho que podamos hacer después de lo que vamos a escuchar. Los juicios de Dios, por favor. Vamos a leer primero, aquí está ya. La palabra juicio viene del hebreo din, misma, y del griego clima o crisis. Fíjense, a veces se refiere al pronunciamiento de una opinión formal o una decisión de seres humanos, pero mayormente indica a una calamidad que se considera enviada por Dios como castigo o una sentencia de Dios como juez de todo el mundo. Gloria a Dios. El Señor es el juez de todo el mundo, hermanos. Amén. Es el único que puede juzgar a todo ser humano. Ateos, creyentes o de cualquier tipo de religión, Dios es soberano. Bendito sea el Señor. Él puede juzgar. Nadie más le pertenece
pertenece el juicio. En la Biblia el juicio le pertenece al Señor. Gloria a Dios. Por la gloria a Dios. Por eso nos dice la iglesia, mía es la venganza. No os venguéis, ¿sí? Antes de una caída. Pero dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo haré el pago. Bendito sea Dios. Usted no se preocupe si es víctima de algún pagano, de alguien que odia el Evangelio, tiene animadversión a la palabra de Dios. No se preocupe, que Dios se va a encargar de todo. Todo está en las manos benditas del Señor. Cristo vive para siempre. Ahora, los sellos, las trompetas y las copas son tres formas en que Dios revela en el libro del Apocalipsis, hermanos, estos juicios. Los sellos, porque es un asunto de Dios. Los documentos se sellaban, hermanos, en la antigua Roma con un poco de cera y el anillo del rey se ponía, ¿verdad? Y esta práctica viene desde los caldeos, los idumeos, hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Entonces, los sellos quiere decir que son juicios que Dios está enviando. Amén. Número 1. Número 2, trompeta. En las trompetas se ocupaban en el pueblo de Israel y también en los pueblos antiguos para anunciar que venía algo, ya sea que venía una guerra o que tenían que prepararse para una situación. Entonces, la trompeta significa preparación. Hermanos, cuando la trompeta suene, tenemos que preparar nuestra vida y levantar nuestros ojos al cielo, porque Cristo viene por su iglesia. Y luego las trompetas van a sonar en la tierra, pero ya es para que la gente se prepare, porque viene el juicio de Dios, van a caer los juicios. Y en este caso las copas, dice, hermanos, que así como las oraciones están en copas de oro ante la presencia de Dios, la ira de Dios también está en una copa. Y esta copa será que derramada sobre el ser humano, en este caso sobre la tierra, ¿verdad? Sobre la tierra. Bien, vamos a ver lo siguiente. Siempre ha habido terremotos. Esto no es nada nuevo, ¿verdad? Según lo que nos han enseñado, pero también según la palabra de Dios, hoy lo vamos a comprobar. Hubo un tiempo cuando la tierra estuvo completamente unida. A esto se le llama la Pangea. Pangea proviene del griego pan, que significa todo, y gea significa tierra. Es decir, la Pangea es un solo continente. Habla la Biblia en Génesis 1:9, por favor, con la ayuda del Señor. Y la Biblia nos dice que el Señor hizo surgir una tierra seca, es decir, un solo continente. Génesis 1:9, con la ayuda de Dios, Cristo vive. Si usted lo tiene, damos lectura y dice: y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase la seca, y fue así. Entonces, hermanos, surgió la tierra seca. Era un solo continente, la Pangea. Y entonces comprendemos que esta tierra está hecha por placas tectónicas, las cuales están en constante movimiento. Ahorita, mientras estamos aquí en la casa de Dios, las placas tectónicas se están moviendo. Es así. Esto produce entonces, hermanos, el efecto, ¿verdad?, de un terremoto, pero también produce la erupción de los volcanes, ¿verdad? Tiene mucha relación. A su vez, hay una gran porción de tierra que se está hundiendo en las profundidades de los océanos, ¿verdad? Y esta se va solidificando, ¿verdad? Y va creando nuevos parajes, ¿verdad?, en el océano profundo de nuestra tierra. Bien, dice la palabra de Dios, hermanos, que un día esta tierra se dividió. Miren, ¿dónde lo dice? Abra su Biblia, vamos a leer acerca de Peleg. Primer libro de Crónicas 1:19. Primer libro de las Crónicas 1:19. Si usted tiene su alcance, dice: y
Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, por cuanto en sus días, atención, por cuanto en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. En sus días, ¿qué? Fue dividida la tierra. ¿Qué significa Peleg? Peleg significa división. Recuerden, hermanos, que para el pueblo de Dios, ponerle nombre a una persona, esto es porque determinaba su carácter, ¿verdad? Pero también representaba alguna situación, ¿verdad?, que tiene que ver con su vida. Por ejemplo, tenemos aquí a Peleg, que se llama ¿qué? División. ¿Por qué le pusieron división? Porque en ese tiempo pasaron dos cosas. Se dividieron las lenguas allá en la Torre de Babel, ¿verdad? Se tuvo división de lenguas. Dios confundió al ser humano con esa división de lenguas, pero también la tierra, Pangea, se empezó a dividir, ¿verdad? Entonces hubo grandes terremotos y la gente se empezó a esparcir sobre la tierra. Damos la gloria a Dios. Por eso es que hay gente en África, en América, en Oceanía, en Australia, o sea, hay gente en todos los continentes, porque antes era uno solo, y cuando Dios dividió las lenguas, también en ese tiempo se dividió la tierra, ¿verdad? Peleg significa división, se divide la tierra y hay grandes movimientos en la tierra, se empiezan a ver grandes terremotos, también supervolcanes se crearon en ese tiempo, ¿verdad? Y se dividió la tierra como la conocemos. A la fecha, la tierra, ¿verdad?, se sigue moviendo, ¿verdad? Sigue habiendo movimientos tectónicos, ¿verdad?, de nuestra tierra. Pero, ¿a qué se refiere entonces la Biblia cuando dice que habrá terremotos? Esto obedece, hermanos, a que efectivamente en los últimos tiempos, porque estamos hablando también que Dios vendrá por su iglesia, pero que también la tierra está clamando, la creación clama, la creación se va a encontrar con su creador. Gloria a Dios. Ya no lo va a ver como un pequeño niño en un pesebre como fue la anterior vez, ahora lo va a ver como Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y dice la palabra de Dios: a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Entonces, cada vez que Dios se va acercando a esta tierra, está temblando, hermanos. Esto lo dijo el Señor Jesucristo en San Mateo 24:7. San Mateo 24:7 nos dice de la siguiente manera: Cristo vive para siempre. Y porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Bien, consideremos la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Bien, se creó lo que nosotros conocemos el cinturón de fuego, ¿sí? Recorre toda la tierra. Este cinturón de fuego se está en constante movimiento, ¿verdad? Ahí está Japón, que pasa exactamente, las Filipinas, ¿sí? Está por la caminita arriba de Australia, y allá, casi, ¿verdad?, frentito de México, baja toda esa parte hasta Chile. Sí, son las zonas que tienen más actividad, tanto volcánica como actividad de terremotos. Cuando el Señor dice, hermanos, que va a haber terremotos por los lugares, quiere decir que este cinturón de fuego, hermanos, se va a activar, ¿verdad? Y ya no va a tener paz, sino que se va a ir activando poco a poco, hasta que surja al menos en la Biblia, en Apocalipsis nos menciona 3 megaterremotos. ¿Por qué megaterremotos? Porque su medición ya no alcanza en la escala de Richter, ya no va a alcanzar la escala, ¿sí?, para poder medir esa intensidad de terremotos. Son terremotos que van a superar
los que ha habido sobre la tierra. Por ejemplo, en el 2010, en Chile, cuando tembló, ¿verdad? Ahí fue de 8.8. El litoral se elevó 2 metros y medio, es decir, la tierra sobre el nivel del mar se eleva 2 metros allá en Chile. Y también sucede, hermanos, que la ciudad de Concepción se desplazó 3 metros hacia el oeste, o sea que se está moviendo la tierra. Además de esto, se dice, hermanos, que el eje central del planeta se movió en fracciones de microsegundos y ya se aceleró la rotación de la Tierra. O sea que tuvo varios cambios, por favor, la que sigue. La Tierra, cuando tembló acá en Chile, gracias, y tuvo repercusión hasta las Filipinas, ¿verdad? La que sigue, ahora sí. Esa ocasión, que sucedió no solamente esto allá, ¿verdad? Sino que trajo, amigos, la que sigue, trajo consigo una suerte de varias consecuencias, ¿verdad?, a la tierra. Este sismo es 37,000 más veces potente que la bomba atómica. En Islandia, por ejemplo, hermanos, la placa europea y americana se separan a un ritmo de 2 centímetros al año. ¿Sí? Y también nos menciona que en el 2011 se registró la mayor actividad sísmica desde que inició el siglo XXI, con un total de 2.481 terremotos de magnitud igual o superior a 5 en la escala de Richter. En el 2023 se registraron 1.781 terremotos en todo el mundo, de los cuales 19 tuvieron una magnitud entre 7 y 7.9 grados. Entonces, hermanos, esto es como una orquesta, ¿verdad? Empieza con algo suave y luego va creciendo la intensidad. Es verdad, todos los días hay microsismos que apenas son perceptibles para el ser humano, ¿verdad? Y esto es bueno que haya, porque cuando hay un microsismo se está liberando energía del centro de la Tierra, de las placas tectónicas, y esto es bueno. El problema es, por ejemplo, hermanos, en la falla de San Francisco, los científicos están más que angustiados porque ya tiene rato que no tiembla. Esto quiere decir que la energía se está acumulando y cuando salga va a salir con un terremoto mayor de 8 grados, lo que sucedió en Chile. En Chile la última vez que tembló fue de 9.5, hace muchos años ya, 9.5, y apenas en el 2010 fue de 8.8, cerca de la ciudad de Concepción. Aquí tenemos, ¿verdad?, el epicentro. La ciudad de Concepción estaba aquí, donde está la segunda línea roja. Esa ciudad se desplazó 3 metros hacia el oriente, ¿verdad? Entonces hay un movimiento constante de la tierra. No sé si ustedes escuchan, por ejemplo, vámonos, no vayamos tan lejos, aquí cerquita, en Acapulco. Ahorita que fue la tormenta tropical, ya no hay huracán, sino la tormenta tropical. ¿Qué sucedió? Muchas playas desaparecieron. ¿Sí? Donde había playa, arena, eso sucede también en Cancún. Casi no sale la noticia, pero también sucede en Cancún, que cada vez que viene un huracán, se come, ¿verdad? Se devoran grandes porciones de playa, de arena. Entonces nuestra geografía va cambiando, ¿verdad? Va cambiando, ¿sí? Algún día Baja California, sur y norte, va a quedar dividida de México, del resto de México, ¿sí? Ya
ya no va a pertenecer más a México, al menos no por tierra. No va a haber forma de pasar hacia allá. Por la falla precisamente, ¿verdad?, que hay ahí, esta placa tectónica que tiene gran actividad constantemente. Entonces, hermanos, esto es lo que está produciendo, ¿verdad?, el movimiento. El eje de la Tierra es donde está girando y se movió, y cada vez que hay un terremoto de estos se mueve. ¿Sí? Esto pareciera nada, pero trae varios cambios a la biodiversidad del planeta. Por ejemplo, las aves cuando emigran, ellos ya tienen un GPS interno que las guía a lugares cálidos. ¿Sí es así? Y empiezan a volar, pero ahorita ya se desorientan. Dicen, ¿dónde estaba? El norte ya no está donde estaba antes, dicen las aves. Los animales que migran también, ya es poco, ¿verdad? Ya muchos están en las reservas que el ser humano ha creado, pero estos también se mueven por ese reloj interno y ese GPS que Dios les puso, y se tienen que mover a ciertas distancias, pero también se desorientan, ya no encuentran el camino, porque el norte ya no está donde estaba antes, se ha movido la tierra, ha surgido movimientos. Por eso es que los días ya no duran lo mismo de antes, hermanos. Pensamos y seguimos pensando que siguen valiendo 24 horas, pero ha cambiado, las cosas van cambiando poco a poco, ¿verdad? Esta situación, la vida en el mundo va a ser insostenible. Gracias a Dios, hermanos, antes de ello, Cristo viene. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Apocalipsis nos habla de 3 grandes terremotos. 3 grandes terremotos, hermano. Ahí vamos a dejar tantito en esta imagen para que nos ilustre un poquito esta situación. Abra su Biblia, por favor, en Apocalipsis 6:14, por ejemplo. Primer terremoto, Apocalipsis 6:14. Gloria a Dios. Si lo tenemos, hermanos, vamos a dar lectura con la ayuda del Señor. Vamos a ver varias citas, así es que si se pueden notar, pueden señalar con su Biblia mejor. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Sí. El cielo se enrolla y las islas se mueven. Es decir, hermanos, el eje de la tierra se va a seguir tambaleando, ¿sí? Entonces ya no va a corresponder a donde estaba originalmente. Algunas van a desaparecer, las islas más pequeñas ya no van a existir, ¿verdad? Algunos lugares, por ejemplo, aquí en México vamos a hablar de Villahermosa, Tabasco. Un saludo para Tabasco, pero algún día Tabasco no va a existir, ¿verdad? Se va, el agua se va a cubrir toda esa zona, esa región. Obviamente, grandes porciones, lo que son zonas costeras, también van a desaparecer. ¿Sí? Aquí nos dice que el cielo se enrolló como un libro. Esto que tenemos aquí es la imagen, hermanos, de un volcán. Obviamente que está relacionado con el asunto de los terremotos, que estos dan, hermanos, una nube piroclástica, ¿verdad?, que cubre el cielo en fracción de segundos. Se han dado varios casos donde la oscuridad es tan densa que no deja pasar los rayos del sol. No se sabe a qué hora son, porque no hay luz del sol. Y esto produce, fíjense, se apartó como un libro. Un libro no es como los que tenemos nosotros. Un libro es un rollo, un pergamino.
¿Sí es así, hermanos? No es como los libros que tenemos ahorita, ¿no? Se aparta como un libro, es como un rollo, como un pegamento, se dobla, se enrolló. El cielo se enrolló, es decir, la nube piroplástica avanzó, cubriendo gran parte de la tierra. Las islas se movieron de sus lugares, hubo un movimiento del eje de rotación de la tierra, se vuelve a mover. ¿Se imagina? Puede ser mayor de 9.5 a lo que sucedió en Valdivia, allá en Chile, en 1960, ¿verdad? Que pasó este grande terremoto. Al menos hubo 2.000 muertos y 2 millones de personas damnificadas. El sismo de magnitud 9.5 provocó erupciones de volcanes y un maremoto que destruyó ciudades desde la costa chilena hasta cruzar el Océano Pacífico y causar víctimas en lugares lejanos como Japón, Hawái o las Filipinas, a donde llegó a más de 15 horas después. Por eso es que suena la alarma de tsunami y dicen, pues no veo nada. Bueno, es que llegó 15 horas después, ¿verdad? Llega este tsunami, resultado precisamente de este movimiento tectónico. Esto fue en Valdivia, en Chile. Ahora imagínense en el Apocalipsis. ¿De cuándo será ese terremoto que las islas se van a mover? ¿Sí? Y algunas van a desaparecer. Ahora, dice también, hermano, la palabra de Dios, Apocalipsis 6:11, aquí mismo un poquito arriba dice, y después de las sendas ropas blancas, y fueres dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Perdón, aquí tenemos, ¿dónde está la cifra? Gloria al Señor Cristo, amén. Bien, ahorita que seguimos leyendo, porque insisto, son varias citas, todos tenemos que citar, donde nos menciona también, hermanos, la cantidad de muertos. Dice que es una cantidad de 7,000 muertos, superando a los 2,000 de el terremoto 9.5, 5 veces más, ¿verdad? O bueno, 3,5 más o menos. 10,000 muertos, hermano, por un terremoto nada más, ¿sí? Vemos nosotros que entonces la capacidad destructiva de este terremoto ya no tiene cabida en la medición humana. Eso quiere decir que está fuera de control. No se puede medir, no se puede controlar. Así es el poder de Dios, hermano. Al hombre le gusta tener poder, controlar varias cosas, pero debemos entender que hay cosas que no podemos controlar. Por ejemplo, la vida. Por más que queramos vivir, nuestros días están determinados y Dios nos va a levantar algún día. Amén. Y aunque vayamos con los mejores médicos, aunque hagamos ejercicio, no estoy diciendo que sea malo hacer ejercicio. El problema es cuando la gente piensa que por hacer ejercicio va a tener más días de vida. No es así, sus días ya están determinados. Estoy acordando ahorita de una persona, hermanos, que ahorita en la pandemia se cuidaba mucho ese ejercicio, sus alimentos bien herméticamente cerrados, y todo se cuidaba, que bárbaro, y se murió. Y otros que estaban enfermos, ¿verdad? De esto, del otro, de aquello, ahí están todavía. Y que tanto se cuidaba, hermanos, la vida del hombre, ¿verdad? Entonces resulta ser que no siempre tienen el control o la autoridad
sobre ello. ¿Sí? Sí, 11:13, hermano. Gracias, 11:13. Gracias, hermano. Porque vamos a, ese es otro terremoto, ¿verdad? Precisamente, es otro asunto, es diferente a este. Ahorita lo abordamos. Vamos a ir hacia allá, vamos a hacia allá, pero este es el primero, ¿verdad? 6, 13, del 11 hasta el 14, está hablando de este primer terremoto. Ahora sí, vamos al siguiente, con la ayuda de Dios. 11, 13, ¿verdad? Así efectivamente. Dice: y en aquella hora fue hecho gran temblor de tierra, y la 10ª parte de la ciudad cayó, y fueron muertos en el temblor de la tierra en un número de 7,000 hombres, y los demás fueron espantados y dieron gloria al Dios del cielo. Fíjense, hermano. Comúnmente en otras plagas, el ser humano, en lugar de dar gracias a Dios, gloria a Dios, blasfema. Pero en debió haber sido tan grande, o será tan grande la devastación que va a dejar, que a los hombres se les va a olvidar que estaban odiando a Dios, le van a dar gloria. ¿Se dan cuenta entonces de la gran magnitud? Yo creo que esto ya escapa de un 10, un 11, un 12, escapa ya, hermanos, de lo que podemos nosotros, o nuestra experiencia como seres humanos que hemos tenido acerca de los terremotos, se queda corta efectivamente a lo que nos dice el Apocalipsis. No son terremotos, son mega terremotos, ¿sí? Escapan ya de cualquier tipo de medición, no se han visto jamás, ¿verdad? Y no, todavía dice, ¿verdad? Los hombres se espantaron, los que no se murieron, les dio un susto y por eso dieron gloria a Dios. Y esto es de resaltar, porque insisto, hermanos, en las otras plagas, en lugar de dar gloria a Dios, blasfemaban contra Dios, se ponían más luz. O sea que esto sí es dolido. Este megaterremoto sí va a causar conmoción, hermano, al ser humano, ¿sí? No nos dice dónde es el epicentro, pero sí podemos, ¿verdad?, ir deduciendo, y probablemente sea en Europa. El epicentro de este segundo gran terremoto va a sacudir el antiguo, ¿verdad?, el viejo continente de una manera tremenda, ¿verdad? Toda la riqueza, el avance tecnológico, la ciencia, el mundo no va a poder ayudar, hermanos, en contra de una desgracia que vamos a decirlo así, natural, pero es algo que Dios, hermanos, Dios está provocando, bendito sea Dios, está permitiendo en su grande, bendita sabiduría y en su grande voluntad, bendito sea Dios. Y tenemos, hermanos, uno más en Apocalipsis 16, en Apocalipsis 16, 18 al 21, es otro terremoto también de grandes magnitudes. Apocalipsis 16, del 18 al 21. Si lo tenemos, damos lectura, hermanos, con la ayuda del Señor, y dice: entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la ciudad grande fue partida en 3, y las ciudades de las naciones cayeron, y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaban a Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Santo es.
¿verdad? Por eso la palabra del Señor dice que horrenda cosa es que caer en la mano de un Dios celoso, molesto. ¿Por qué molesto? Porque hubo tanta oportunidad, porque se predicó el Evangelio y la gente no creyó. Vuelvo al punto, hermanos. Algunos dicen, déjeme yo en la gran tribulación, a ver cómo le hago. Pues como si fuera tan sencillo, hermanos. Como si se tratara solamente de escapar. No, aparte que escapar del anticristo va a estar muy complicado. Vas a ver la ubicación de todas las personas. Otra. Y si no le encuentra el anticristo, uno de estos 3 terremotos lo va a encontrar. Se lo va a tomar. ¿A dónde va a huir el ser humano, hermanos? ¿Qué lugar sobre la tierra será el más seguro? No hay lugar sobre la tierra. Dice la Escritura literalmente, ¿verdad? El Señor se va a acordar de la gran Babilonia y esta ciudad se va a partir en 3. Entonces puede ser que el epicentro de este tercer mega terremoto, ¿verdad?, sea allá en Roma. ¿Sí? La isla de la bota, de aquella bota itálica, puede que desaparezca, hermanos, con este terremoto tan grande, porque aquí sí nos dice, toda la isla, ¿verdad?, huyó y los montes ya no se encontraron. ¿Sí? Los montes, las montañas se desvanecieron, se vinieron abajo, porque se volvió a mover las placas tectónicas de la tierra. Ya que lo dice esta frase, hermanos, no hubo terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Sí? En la Pangea, por ejemplo, cuando se murió sobre todo, entonces este va a ser más grande que este. ¿Qué continente no se va a mover? Se tienen que mover todos, porque si una placa se va a mover, se van a mover todas las placas tectónicas de la Tierra. ¿Sí lo explico? No? Va a ser un mega terremoto. Dicen, no se ha visto jamás, ni el de Chile de 9.5, ni el de 8.8, ni el de otros de San Francisco. No, eso no es nada. Eso va a ser como un juego de niños comparado a esto que dice las islas. Se va a hacer tanto el movimiento que las islas ya no van a ver. ¿Sí? No va a haber islas, todo se va a mover. Todas las placas se van a tener un gran movimiento, ¿verdad? Y se van a cubrir muchas áreas. Quizás nazcan otras tierra seca con el movimiento que se haga. Los montes se van a desvanecer, se van a caer. A veces pensamos, hermanos, es que bueno, gracias a Dios aquí hay mucha piedra abajo, y no se mueve. Bueno, pero en aquel tiempo aquella piedra se va a mover, se va a desvanecer. Los cerros, las montañas se van a ir abajo. No va a haber cerro donde la gente se pueda esconder. O puede decir, voy a irme allá y voy a habitar ahí hasta que se pase la grande tribulación. Pues les deseamos lo mejor, pero va a estar complicado. Va a ser muy difícil huir de la ira de Dios, hermano. Ahora dice, un granizo como de un talento de peso. Un talento, hermanos, en el Nuevo Testamento pesa 58.9 kilos. Aproximadamente 60 kilos, lo que pesaba un punto de cemento, ¿verdad? 50 kilos cayendo a la gente, hermano, con fuego y azufre. Es la nube piroclástica, ¿verdad?, que va arrojando, ¿sí? Va arrojando rocas, fuego, lava, por todo, va escupiendo por todos lados. Se van a activar muchos volcanes que están durmiendo.
como el de Yellowstone en Estados Unidos, los activos constantes, los volcanes activos de Islandia, Finlandia, que todos los años están echando lava, pero ahí van a explotar, hermano. ¿Y qué nos dicen de Don Goyo? Oh, Don Goyo va a reventar enojado. Se va a despertar de mal humor ese día y va a reventar. Algunos, a ver, creo que es la que sigue, creo que sí. Algunos de los terremotos más fuertes, estos son los más fuertes, y no le llegan a los tres que van a ser durante la gran tribulación. Los más fuertes, el 22 de mayo de 1960, ¿verdad? Allá en Chile, con una magnitud de 9.5. El 26 de diciembre del 2004, con magnitud de 9.3. El 28 de marzo de 1964, con magnitud de 9.2. El 11 de marzo de 2011, con magnitud de 9.1. Estos son los 4 más fuertes que han sacudido la tierra, ha provocado muertes, miles de muertes, hermanos. Pero cuando dice acá, acaba de haber 7,000 muertos. ¿Cómo va a ser ese terremoto? ¿Qué intensidad va a tener? Si de por sí, durante la gran tribulación, la sociedad ya mermó, porque ya los cristianos ya no están, vamos a hablar al Señor, de todos los millones que somos, la iglesia ya no va a estar. Y luego la guerra, el hambre, el pestilente y todo, de por sí va a haber poca población, y todavía se va a llevar a 7,000. O sea, quiere decir, hermanos, que va a ser un movimiento de verdad devastador. En el año, por ejemplo, del 2017, se redujo el número de terremotos importantes en la zona del cinturón de fuego del Pacífico, ¿verdad? Solamente alcanzando 8 grados en la escala de Richter. De Chiapas, 8.2, el 7 de septiembre, ¿verdad? Otros 3 de magnitud 7 en Papúa Nueva Guinea, 7.9 el 22 de enero en Mar de Céleres, en Filipinas, 7.3 el 10 de enero en Chile, 7.1 el 24 de abril, el 7, y en Puebla, México, de 7.1 el 19 de septiembre. Se considera que debido al sismo de 7.1 ocurrido el 19 de septiembre en México, se produjeron otros 2 eventos similares en Nueva Zelanda ese mismo 19 de septiembre y en Japón al día siguiente, ambos con magnitud de 6.1 grados en la escala de Richter. Creo que es la que sigue, por favor. Ok, entonces se empezó a mover, ahí tenemos las fechas. Se empezó a mover otra vez, a partir de cuándo, hermanos, del 2017, y ya estamos hablando de terremotos respetables, ¿verdad? Estamos hablando de 7.7, 7.3, en Japón de 6.1, Papúa Nueva Guinea 7.9, en Chile de 7.1, en Puebla, México 7.1, en Chiapas 8.2. El cinturón de fuego entró en actividad. El promedio en esta falla, cada hora ocurre un terremoto o una erupción. Cada hora, en toda esta falla, todo el cinturón de fuego, cada hora hay un terremoto o hay una erupción. Científicos advierten que la intensa actividad sísmica podría desencadenar megasismos que en cualquier parte del planeta. Sismólogos afirman que pronto sismos superiores a los 9 grados, atención, superiores a los 9 grados
pegados podrían golpear zonas como México, Estados Unidos, Indonesia, Chile y Japón. ¿Estamos preparados para un terremoto? De 9, si el de 7 nos conmueve, nos trae recuerdos, nos impresiona. Eso no lo dije yo, son datos científicos. Hace tiempo en Topilejo nos visitó una persona de, ¿cómo se llama? Protección Civil, de la delegación de allá de Tlalpan, y nos fue a dar una plática que se titula México, la ciudad que no debería de existir. Y nos empezó a explicar por qué, ¿verdad? Estamos en un polvorín que si no ha surgido la desgracia total, es porque alguien allá arriba está deteniendo todo. Bendito sea su nombre para siempre. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Alguien allá arriba está deteniendo las placas y dice: momento, todavía tengo planes para México. Todavía tengo planes para Ecatepec, para la colonia Caracoles. Todavía tenemos planes para Cartones 123. Alguien ahí arriba está deteniendo esto. Esta persona de Protección Civil nos decía: de verdad, los admiro, ustedes oran a Dios, sigan orando, porque yo no entiendo por qué México sigue aquí. México ya debería haber desaparecido. No hay duda, hermanos, hay alguien que está deteniendo todo esto. Los científicos afirman, dicen, miles de años, va a pasar adelantito. Bueno, lo que pasa es que Dios está actuando de una manera soberana, poderosa. Él hace lo que Él quiere, ya dijimos, bendito sea el Señor, pero por amor a nosotros, por amor a la gente que todavía no es salva, el Señor está esperando. Está esperando que la iglesia se afirme, está esperando que el que no es salvo sea salvo para la gloria del Señor. Las puertas están abiertas, el arca un día se va a ir y se va a ir al reino de los cielos, pero aún hay oportunidad de ser salvos de la ira que vendrá. Todavía estamos a tiempo, hermano. El que no ha subido, el que no ha sido salvo, aún está a tiempo de asegurar su salvación. Algún día, de verdad, lo único que vamos a tener, o la gente que va a quedar aquí, va a tener de México, va a ser los recuerdos. Y no se diga de las zonas costeras, tan bonito que es la playa, tan bonito que es Veracruz, Villahermosa, Chiapas, Oaxaca, pero van a desaparecer. Las placas tectónicas se van a mover y no va a haber gente sobre esos lugares. El Señor está deteniendo todo esto para que cuando ya la iglesia esté a salvo, entonces Él se va a hacer hablar, hermanos, y todos los juicios caerán sobre la tierra. Por eso la gente dice: se va a esconder. ¿Pero dónde va a esconderse? ¿En qué país? ¿En qué lugar? ¿En qué montaña? No se puede. Nadie se puede esconder de la ira de Dios. Tenemos que afrontarlo. Y hoy el Señor nos recibe con amor. Bendito sea el Señor. Después de que la iglesia sea levantada, hermanos,
entonces vendrá la grande tribulación. Estos tres mega terremotos no son todo, es el inicio de lo que viene. Por eso vamos a continuar mañana, hermanos, con lo que sigue, ¿verdad? ¿Qué es lo que continúa? Bueno, apenas esto está empezando, apenas los juicios se están derramando. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a venir en oración, vamos a pedir al Señor, hermanos, por la salvación de los perdidos, para que Dios haga misericordia en todos los lados. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, ante ti nos acercamos. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que está anunciado en la Biblia, Señor, y lo que también a través de la ciencia nos está confirmando, nos confirma tu palabra. Gloria a tu nombre, Señor, y tu palabra confirma también lo que está sucediendo. No es fanatismo, es fe en la palabra. Creemos a la palabra y creemos que Cristo viene pronto. Prepara nuestra vida, Señor, prepara la iglesia para morar contigo en la eternidad. El que no es salvo sea salvo, para tu gloria del Señor y alabanza. Toca el corazón del que se ha endurecido, del que ha sido indiferente, del que solamente piensa que esto es una religión nada más. Oh no, Señor, es algo más que una religión, es conocer el poder, la gloria de Dios, la soberanía del Dios Todopoderoso, y rendirse ante sus pies y alcanzar misericordia para el día de la ira que vendrá. Toma nuestra vida en tus manos, Señor Jesús. Ten compasión, ten misericordia de nosotros, por amor de tu santo y bendito nombre. Gracias porque, Señor, creemos por la fe. Tu palabra queda grabada en la mente y corazón de todos los presentes y traerá fruto también en abundancia. Bendice entonces, Señor, a todo tu pueblo por amor de tu nombre. Sigue bendiciendo a México por amor de Cristo, y que mientras, Señor, tengamos la oportunidad, sigamos hablando del Evangelio, sigamos anunciando que tú vienes pronto, Señor, y mientras estemos aquí podamos venir y alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Prepara nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús, a la presencia del Espíritu Santo. Ahí prepara nuestra vida espiritual, sabiendo que lo harás. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que, Señor, tu palabra quede grabada en nuestro corazón, y al momento de salir de este santo lugar, tú nos acompañes también por donde vamos. Las actividades que tu iglesia desempeña durante el día, respáldalos, ayúdalos, bendícelos, córtalos de tu gracia, Señor, y que por la tarde podamos reunirnos una vez más aquí en la casa de Dios, en el templo del Señor, para recibir tu palabra, creyendo que lo harás. Bendito Padre, te damos gracias y te ruego que al estar distantes unos de otros, que la gracia salvadora de Cristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con tu santo y bendito Espíritu sea sobre cada uno de nosotros desde hoy y por siempre. Amén.